A continuación veremos una proyección de este interesante tema de las soluciones pacíficas de controversias en el derecho aeronáutico internacional. Un tema, como lo dije en la presentación, un tema que está presente en la regulación de las relaciones humanas prácticamente en cualquier ámbito que pueda pensarse y, por supuesto, dentro del medio de transporte. Este medio de transporte, como la actividad aeronáutica, realmente no constituye una excepción a esta regla de soluciones pacíficas o incluso de los mismos estados. Y esto es la solución pacífica, regulación de controversias, entre otros aspectos a llamarse. Desde la Asociación de Expertos y Profesionales de Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, la cual presido actualmente, también llamada Comité de Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano, está compuesto pues bajo unas directrices muy profesionales en el ámbito del derecho aeroespacial. Fíjense algo importante. En este particular, digamos, en los respectivos derechos y obligaciones de las partes, se plasman en acuerdos de carácter bilateral o de carácter multilateral, y en ambos supuestos, porque también existen ambos, suelen redactarse uno o más capítulos específicos, cláusulas, dedicadas a determinar los procedimientos que se pondrán en marcha en caso de surgir diferencia entre las partes. Qué interesante es que cláusulas, capítulos, debe de llevar un contrato para dirimir controversia extrajudicial. Algunas veces estos acuerdos no lo pactan, pero aquí lo vamos a ver que es necesario. Entonces, si no lo pactan estos acuerdos, debemos ubicarlo en alguna manera, ¿no? Posteriormente, sí, en lo que es la normativa central para tal fin. Por ello, el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, está facultado para ejercer una actividad mediadora ante un pronunciamiento en cualquier controversia que pueda surgir pues, entre estados miembros y que sean voluntariamente sometidos a consideración por ambos países en controversia y puedan ser sometidos al Consejo de la OACI. Entonces, este mecanismo de solución han sido muy poco utilizados durante las décadas de esta organización internacional, aunque parece haber, digamos, ahora una incipiente y tímido despertar de este interés tan interesante en el mismo, lo cual lo ha transformado en el centro de pocas críticas que anotan tanto a su estructura como a su funcionamiento de soluciones. Para entrar en materia, es necesario aclarar qué es el derecho aeronáutico. Nuestro tratadista venezolano, Freddy Belisario, ha definido este término. El derecho aeronáutico no solo tiene que ver con la aviación considerada en sí misma, sino que se refiere también a diversas y nutridas actividades realizadas en conexión con la aviación, los aeropuertos internacionales, en los centros de control de navegación aérea, en la industria aeronáutica
en la comercialización de los derechos del transporte aéreo de pasajeros, mercancías y correo, y en general en todas las actividades que se lleva a cabo en el espacio aéreo o que tengan relación con él. Definición muy exacta en los cuales vamos a encontrar, digamos, una definición clara, precisa de lo que se refiere al derecho aeronáutico y lo que abarca en él. Dentro del derecho aeronáutico, la Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI, es una agencia de la ONU creada en el año 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrada en Chicago el 1 de noviembre al 7 de diciembre del año 1944, que entró en vigor el 4 de abril del año 1947, y para esa misma fecha Venezuela ratifica y entra en vigencia dicho acuerdo. Entonces, el propósito es estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Aquí vemos la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, como pues es la organización que presta la política aeronáutica en el mundo. El derecho aeronáutico no es ajeno a un esquema de solución y mediación pacífica de controversias, y ello queda demostrado a través del más exitoso tratado multilateral relativo a la regulación de la actividad aeronáutica civil, que es el Convenio sobre la Aviación Civil Internacional de 1944. Entonces, este tipo de organización, y a través del mismo, con un tratado muy especialísimo que es considerado como la columna vertebral del sistema jurídico aeronáutico del mundo. Y eso hay que verlo de esa manera. Fíjense que, entre otras cosas, dio digamos, nacimiento a esta Organización de Aviación Civil Internacional, un organismo especializado de las Naciones Unidas, que tiene como propósito el desarrollo seguro, ordenado de la aviación civil internacional, aplicando este convenio preciso normativo internacional, que es el Convenio de Chicago. Carta magna, pues, del sistema moderno de la Organización de la Aviación. Entre sus numerosas disposiciones de este convenio, de variadas naturaleza, incluye un especial capítulo que es muy dedicado al mecanismo que se implementa para dar una solución a las eventuales diferencias que pudieran surgir entre Estados miembros con relación a la interpretación o la aplicación del convenio y de sus anexos, consistente en un proceso, digamos, de debate en la cual este organismo, la OACI, asumirá un rol importante, un rol decretando al final del mismo, de esa controversia, un veredicto en la solución de controversias en sus artículos 84 al 88 de este convenio. Entonces, así como cualquier desacuerdo entre dos o más estados contratantes a este convenio en relación, digamos, con lo que es la interpretación o aplicación de los servicios aéreos internacionales, los acuerdos de tránsito y del acuerdo de transporte aéreo internacional, que más adelante respectivamente es un acuerdo de tránsito y acuerdo de transporte, artículo 11 de ese convenio, en su segunda sección, de acuerdo de tránsito. Digamos que el artículo cuarto también, dentro de su sección tercera, del acuerdo de transporte. En caso de no llegar a un acuerdo, ha indicado esta normativa que en caso de no llegar a un acuerdo a petición de cualquiera de los estados interesados que quieren dirimir esos asuntos que están en litigio o en controversia, bueno, se someterá a lo que es la disconformidad a la decisión del Consejo de la OACI, que
pues, precisamente va a ser como una apelación. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense que la asamblea de la OASI del año 2019, la reciente asamblea asignada para esto, designada, disculpen, para este tipo de temas y debate y desarrollo, elegida pues por más de 193 países que forman parte, que son miembros pues de la aviación civil, y hay unos países, estados, que están para conformar el consejo de la OASI. Son 36 miembros que están allí. Aquí lo vemos. Dentro del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional tenemos en su parte primera un consejo de estado de mayor importancia en el transporte aéreo. Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Como segunda parte tenemos unos países, estados que más contribuyen a proveer instalaciones y servicios para la navegación aérea civil internacional, entre ellos Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Egipto, España, Finlandia, India, México, Nigeria, Países Bajos, Singapur y Sudáfrica. Y una tercera parte tenemos estados que aseguran la representación geográfica, que son Costa Rica, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, la Guinea Ecuatorial, Malasia, Paraguay, Perú, República de Corea, República Dominicana, Sudán, Túnez y Zambia. Entonces, estos son los 36 países que conforman el Consejo, en lo cual pueden dar veredicto y discutir algún tema relacionado con la aviación civil internacional, y están ellos prestos para dar sus orientaciones y aprobar mediante consejos. Más adelante vamos a observar acá entonces algo bien preciso, ¿no? Sobre los artículos que van a darle solución a las controversias. Entonces, estos artículos del Convenio de Chicago son: artículo 84, solución de controversias e incumplimiento. Fíjense cómo lo indica acá, ¿no? Solución de controversias. Si surge un desacuerdo entre dos o más estados contratantes sobre la interpretación o la aplicación del presente convenio y de sus anexos, que no pueda ser solucionados mediante negociaciones, será decidido pues por el Consejo, a petición de cualquier estado interesado en el desacuerdo. Señores, el Convenio de Chicago, como le indiqué, en 1944, y más adelante voy a dar una explicación sobre este tipo de convenio que viene a presentar. Este convenio es una reforma al primer convenio de la aviación civil internacional, lo vamos a ver más adelante. Sus anexos. Actualmente la OASI el convenio cuenta con 19 anexos para reglamentar. Esto muy bien lo pueden ver pues en su página web de la OASI, y asimismo en cátedras exclusivamente de derecho aeronáutico o ese régimen del derecho aeronáutico. Pero en este momento estamos cómo se puede dirimir este tipo de controversia bajo una reglamentación internacional, pero con miras a la aviación civil. Entonces, digamos que todo estado contratante podrá, con sujeción pues a un articulado más adelante que lo vamos a indicar, que es el artículo 85, pueden apelar a las decisiones del Consejo ante un tribunal de arbitraje ad hoc aceptado por las otras partes en la controversia, o ante la Corte Permanente Internacional de Justicia. Posteriormente, tal apelación se notifica al Consejo dentro de los 60 días de recibida la notificación de la decisión del Consejo. Esto está reglamentado. Fíjense que a lo largo de la historia, la OASI, este organismo, se ha presentado en total
digamos que 9 causas o 9 solicitudes ante este Consejo de la OASI para la solución de controversia entre estados contratantes en virtud de este artículo 84 del Convenio de Chicago. Las 6 primeras consecuencias o controversias presentadas por estados partes se presentaron entre el año 1952 y el año 2000. Y las 3 últimas se presentaron año 2016 y 2017 y aún, digamos, están en trámite ante el Consejo estas controversias del 2016 y 2017, que bueno, más adelante vamos a explicar algo bien interesante sobre la última del 2017. Artículo 85, un procedimiento de arbitraje. Fíjense cómo llega el arbitraje a dirimir situaciones de la aviación. ¿Quién se iba a pensar esto, no? Entonces, si un estado contratante parte en una controversia, obviamente, en que se ha apelado de tal decisión del Consejo, no ha aceptado, pues, digamos, el estatuto de la Corte Permanente Internacional de Justicia, y si los estados contratantes, partes en la controversia, no pueden concordar en la elección del tribunal de arbitraje, bueno, cada uno de los estados contratantes, partes en la controversia, designará un árbitro y esto nombrará un tercero. Pero ¿qué pasa si estos estados no se ponen de acuerdo para dirimir este tipo de solución? Bueno, si cualquier estado contratante parte en la controversia no nombra un árbitro dentro de 3 meses desde la fecha de apelación, el presidente del Consejo designará por tal estado un árbitro y de una lista de personas calificadas y disponibles que lleve el Consejo, ¿no? Entonces, si dentro de los 30 días los árbitros no pueden convenir en el tercero, el presidente del Consejo lo designará de la lista antedicha. Digamos que los árbitros en estos entonces y el tercero se constituirán en un tribunal de arbitraje. Todo tribunal de arbitraje establecido según el presente articulado que estamos nombrando acá o el anterior artículo, bueno, adoptará su propio procedimiento y pronunciará sus decisiones por mayoría de votos. Entendiéndose en esta, bueno, que el Consejo podrá decidir cuestiones de procedimiento en caso de dilaciones que, en su opinión, fuesen excesivas. Aquí vemos artículo 86 que nos habla sobre apelaciones. En el convenio de Chicago también pues se trata de dirimir estas consecuencias y llegamos a una apelación. Una apelación simplemente porque yo no estoy de acuerdo, yo país no estoy de acuerdo sobre la decisión de ese consejo, sobre la decisión de cómo fue desarrollado esa controversia en el seno del Consejo de la OASI. Bueno, salvo que el Consejo, digamos, decida otra cosa, toda decisión bueno, sobre si una línea aérea internacional, por ejemplo, funciona de acuerdo con las disposiciones del presente convenio y constituirá, pues, digamos, continuará, digamos, en vigor a menos que sea revocada en apelación. Sobre toda otra cuestión, las decisiones del Consejo, si se apelan, se suspenderán hasta que se falle la apelación. Las decisiones de la Corte Permanente Internacional de Justicia o de un tribunal de arbitraje serán firmes y obligatorio cumplimiento. Definitivamente firme quedaría estas decisiones de arbitraje o de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 88, vemos sanciones a los estados en caso de incumplimiento. Bueno, por allí dicen que la OASI no sanciona, pero sí, bueno, sí sanciona. La Asamblea suspenderá el derecho de voto, es la única sanción. El derecho de voto en la Asamblea y en el Consejo a todo estado contratante que se encuentre en falta con respecto a las disposiciones del presente capítulo en razón a las soluciones de controversia. Ahora bien, es importante aclarar acá que
Si un Estado parte, un Estado miembro de la OASI, no está conforme con la decisión del Consejo, como lo dije anteriormente, bueno, se aplicaría la última parte del artículo 84. Podrá apelar la decisión del Consejo ante un tribunal de arbitraje ad hoc o someter el caso a la Corte Internacional de Justicia. Fíjense que dentro de la política aeronáutica, obviamente, se van a suscitar controversias entre estados. Por ejemplo, restricciones en su espacio aéreo, restricciones a alguna aerolínea que no cumple algunas exigencias reglamentarias de un país o de un estado parte, los consideran justificativo. Hay otros que no los consideran de esa forma porque entran políticas partidistas que en fin y a cabo no pueden resolverlo de manera diplomática o por las cancillerías de esa república. Bueno, tenemos unas soluciones mediadoras de paz de las soluciones de estas controversias. Esto que están acá, esto que ustedes ven acá, son las reglas para dirimir diferencias de la OASIS. Fíjense la fecha, 1975. Bueno, aplicabilidad del reglamento de la OASIS, que fue aprobado por el Consejo en el año 1957, enmendadas en el año 1975, que está vigente. Bueno, es el reglamento para la solución de controversias, documento 7782. Señores, así como ustedes lo ven, es el documento que aún está vigente. Este es nuestro reglamento muy especial para la solución de las controversias. Ya vimos la normativa convenio internacional, artículo 84-88, pero tenemos el reglamento. ¿Cómo se va a jugar, pues? ¿Cómo va el Consejo a debatir las decisiones que vaya a tomar o que vaya a fallar? Entonces, ante esta situación, bueno, nos encontramos con este tipo de aplicabilidad de reglamento de la OASI. Digamos que conforme al artículo 86 del Convenio de Chicago, el país miembro del Convenio de Chicago aceptan que las decisiones de las Cortes o del Tribunal de Arbitraje sean firmes y obligatorias, tanto para las aerolíneas como para los estados parte. Si no se respetaren, los otros miembros se comprometen a no permitir que las líneas aéreas sancionadas vuelen sobre sus territorios, artículo 87, o bien suspender ante la Asamblea el derecho a voto del Estado remiso, artículo 88. Señores, nada obsta a que las partes en litigio decidan pues someterse a la diferencia ante la Corte Permanente de Arbitraje, CPA o CEPA, creada por el Convenio de la Haya del año 1899 antes de acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, la Corte Permanente de Arbitraje, el CEPA, no es el único organismo abocado a estas tareas. También está lo que es la International Chamber of Commerce y la London Court of International Arbitration, con más de un siglo de antigüedad. Fíjense, ¿no? La Corte Internacional de Arbitraje Aéreo y Espacial, por solo mencionar pues un par de ellos, pueden dirimir los asuntos que son llevados al arbitraje. En el derecho espacial, digamos que el derecho espacial también optó durante la década por el arbitraje ad hoc desde su primera aparición en el escenario jurídico. Y bueno, el derecho aeronáutico tampoco es ajeno a esta tendencia. Tanto es así que la doctrina especializada suele identificar con lo que es la sigla AST a los casos vinculados con Air, Space and Telecommunication Dispute. Casos en disputas sometidas a consideración del Consejo OASIS. Bueno, vamos a señalar acá para mejor entendimiento los casos emblemáticos que han utilizado estas alternativas.
Tenemos a India versus Pakistán, año 1952, sometidas a esta disputa ante el Consejo. Tenemos a Reino Unido versus España, 1969. Pakistán versus India, 1971. Cuba versus Estados Unidos, 1998. Estados Unidos versus la Unión Europea, en el año 2000. Brasil versus Estados Unidos, 2016. Y el último, Qatar versus Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos estados parte han tenido controversia con estos países y han acudido al Consejo de la OASI para poder llevar, digamos, controversia y buscar una solución pacífica, armónica al mismo. Señores, el último, el Qatar versus Arabia Saudita, está sonando mucho. Aquí Qatar presentó sendas peticiones al presidente del Consejo de la OASI. Ambas fueron motivadas por la crisis que fueron desatadas a raíz de las acciones tomadas por sus vecinos Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein contra aquel, consistente en lo que era la ruptura de relaciones diplomáticas con Qatar y las consiguientes restricciones para el uso de sus respectivos espacios aéreos. Los demandantes alegaron tres motivos acá en apoyo de sus demandas. En primer lugar, impugnaron las decisiones del Consejo de la OASI, como lo dije anteriormente, cuando impugna o apelan pues alguna decisión de la OASI, el Consejo, por haberse dictado de resultas de un procedimiento que adolece de irregularidades manifiestas e ignora los principios fundamentales del debido proceso y el derecho a ser oído. Esto lo dijeron los Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y obviamente, en cuanto a los motivos segundo y tercero, bueno, ellos argumentaron que el Consejo de la OASI había cometido un error de hecho y de derecho al desestimar las excepciones preliminares a su competencia para entender de las demandas de Qatar. Entonces los fallos, digamos que esto fue llevado a la Corte Internacional y los fallos de la Corte en ambas causas se dictaron el 14 de julio del año 2020, recientemente, en una sesión pública celebrada en el Palacio de la Paz. La parte dispositiva de los fallos es la siguiente, y voy a acá tomarme el atrevimiento de indicarlo, ¿no? Por las razones que anteceden, por unanimidad, la Corte rechaza la apelación presentada por los demandantes el 4 de julio del año 2018 contra la decisión del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional de fecha 29 de junio de 2018. Declara que el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional tiene competencia para examinar las demandas que le presentó el gobierno de los Estados de Qatar el 30 de octubre del año 2017 y que dicha demanda es admisible. Señores, la OASI quiso remediar a través de soluciones pacíficas las controversias del espacio aéreo restringido de estos países quejosos, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que efectivamente la Corte no dio con lugar su apelación y remitió con carácter decisorio y efectivo que era un asunto del Consejo de la OASI. Ahora a continuación vamos a ver acá lo que es el espacio aéreo y su regulación internacional en la controversia entre Venezuela y Estados Unidos. Digamos que el espacio aéreo es, como dice Ambrosini, el ambiente en el que se desarrolla específicamente la actividad aeronáutica. Ambrosini Antonio, Instituciones del Derecho de la Aviación, Buenos Aires, 1949. La utilización del espacio aéreo como elemento de circulación de aeronaves presenta dos implicaciones.
El primero en orden a lo que es la propiedad privada, atributo de la persona, y el segundo en relación a la soberanía, que es un atributo del Estado. Digamos que el primero es tema de derecho privado y el segundo es de derecho público. Veamos esta gráfica acá, ¿no? Aeronave A sobrevolando un territorio B. Esto es una libertad del aire. En el derecho aeronáutico internacional, esto es la primera libertad del aire. El paso inocente, el paso inofensivo. Es decir, mientras las aeronaves se contenten con volar sin traspasar la frontera del Estado, su actividad solo engendra en materia de espacio aéreo problemas de derecho común, ¿no? Si no ha cruzado frontera dentro de su territorio nacional. Pero nos hacemos una interrogante. ¿Puede el superficiario oponerse al sobrevuelo de su propiedad? Las legislaciones y evolución jurisprudencial de los estados han decidido que el propietario no puede impedir el sobrevuelo en materia de soberanía nacional. Pero ¿qué ocurre con la restricción del espacio aéreo a una aeronave extranjera? Bueno, casos vamos a ver. Sendos documentos internacionales. A la izquierda tenemos Convenio de París, año 1919, nuestra primera columna vertebral, que daba a entender, pues, un convenio internacional suscrito en París a los fines de poder llevar la política aeronáutica, manejar, desarrollar, evolucionar lo que es la aviación civil internacional. Y a la derecha vemos un convenio de Chicago, 1944. Convenio de Chicago reforma Convenio de París, año 1919, Cátedra de Derecho Aeronáutico Internacional. Centro mi atención particularmente en estas convenciones de París y de Chicago, por haber sido la primera y por ser la segunda, el Estatuto Mundial de la Aviación, y eso hay que entenderlo de esa manera. La Convención de París 1919 disponía en su primer artículo: las altas partes contratantes reconocen que cada potencia tiene la soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo encima de su territorio y de sus aguas territoriales. En forma similar, la Convención de Chicago 1944 en su primer artículo establece que los estados contratantes reconocen que cada estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio. Quiero creer que solo por haber cedido a la atracción de tal atrayentes textos es que juristas de nota han sostenido sin más que el Estado tiene sobre su espacio aéreo una soberanía absoluta, plena, exclusiva. Venezuela tiene su espacio aéreo restringido para las aeronaves internacionales o extranjeras, siempre y cuando tengan un compromiso reglamentario y legal y se ajuste a nuestra gobernanza. Igual que los Estados Unidos de Norteamérica tienen sus restricciones de su espacio aéreo y su exigencia de política aeronáutica y de infraestructura aeronáutica, valga la redundancia. De allí estamos claro, un poco ya claro de lo que es lo que estamos tratando. Ahora, Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América, Oficina del Secretario de Washington, D.C. Suspensión del servicio aéreo hacia y desde Venezuela. Una orden, señores, 2019-55, servido 15 de mayo del año 2019. Para el año 2019, y hay que decirlo de esta manera, el secretario de Transporte ordenó la suspensión del servicio aéreo entre Estados Unidos y Venezuela. Eso resultó que la aprobación del secretario de Estado y en estrecha coordinación con el secretario interino de Seguridad Nacional causara una restricción de su espacio aéreo.
La ley federal de los norteamericanos autoriza al secretario de Transporte, con la aprobación del secretario de Estado, a tomar medidas inmediatas para suspender los derechos de las compañías aéreas extranjeras y estadounidenses a prestar servicio entre los Estados Unidos y los aeropuertos extranjeros cuando existan condiciones en esos aeropuertos que amenacen la seguridad o la seguridad de los pasajeros, la aeronave o la tripulación. Bueno, justificación legal la estamos consiguiendo en estos momentos acá dentro de la ley federal, pero esto va más allá sobre estas provocaciones que existen sobre las restricciones. Y hay que decirlo de esta manera porque estamos viendo una clase pues magistral sobre los aspectos muy novedosos a lo que esos conflictos entre Estado y la restricción de un espacio aéreo cuando hay una aeronave de paso inocente. El secretario interino de Seguridad Nacional solicitó esta acción en base a su evaluación, estudios de las condiciones de seguridad en Venezuela, y el secretario de Estado dio su aprobación. Obviamente la Secretaría accedió a lo que era una solicitud legal para suspender el servicio aéreo a Venezuela desde el año 2019. Por eso es que ahora los viajeros desde ese momento utilizan aeropuertos en República Dominicana, aeropuertos en Colombia, en México, para poder traspasar frontera y llegar hacia su destino, de que es Norteamérica. La orden de suspensión del secretario se suma lo que era el aviso a los aviadores de la FAA, la Federación de Aviación de Estados Unidos, emitido el 1 de mayo del año 2019, que prohíbe pues a la mayoría de los operadores y pilotos de aeronaves certificados por los Estados Unidos volar por debajo de los 26.000 pies sobre el territorio de Venezuela, también por razones de seguridad. Razones de seguridad. Fíjense, ¿no? En mayo ya estaba tocándose aquí un tema muy apegado ya al 1 de mayo. Entonces, esta decisión, basándose en reglamento interno de un país, es considerado un decreto unilateral para tratar de justificar una seguridad aérea. Estamos hablando de un decreto unilateral. Esto fue unilateral. O sea, el espacio aéreo comercial es un espacio de todo, porque existe una primera libertad del aire, que es el paso inocente, y obviamente posteriormente las otras libertades del aire, que es materia de derecho aeronáutico internacional. Lo cierto está que en este artículo primero del Convenio de Chicago, fíjense que no se establece que la soberanía, leyéndose que los estados contratantes reconocen que todo estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre sus territorios, y efectivamente tenemos nuestra exclusividad, somos patronos en nuestro espacio aéreo venezolano, al igualmente que en los Estados Unidos de América. Pero a los fines del Convenio de Chicago se consideran como territorio de un estado las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas, que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho estado, ¿cierto? Y además, digamos que cada estado contratante tiene derecho a negar a las aeronaves de los demás estados contratantes el permiso para embarcar en su territorio pasajero o desembarcar pasajero, correo, carga, para transportarlo mediante remuneración o digamos de arrendamiento o de alquiler con destino a otros puntos situados sobre su territorio. Esto también se da con aeronaves extranjeras. Con esto, obviamente, se limita lo que se llama las libertades del aire, que es lo que yo he venido tratando. Estas libertades pueden entenderse como los derechos recíprocos de los estados en materia de aviación civil, las cuales determinan qué actividades pueden realizar una aeronave en el territorio del respectivo estado. En el caso de Venezuela, según la carta remitida al Departamento de Transporte desde el Interior, la conclusión se basa, entre otras cosas, que las condiciones en Venezuela amenazan la seguridad de los pasajeros.
Una de las justificaciones de esta orden que ustedes ven aquí presente. La suspensión pues, de servicios aéreos a Venezuela. Entonces, amenazan la seguridad de los pasajeros, amenazan la seguridad de las aeronaves, amenazan la seguridad del personal aéreo, que es los tripulantes que viajan hacia o desde ese país, pues, y que el interés público requiere una suspensión inmediata a todos los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Estados Unidos y Venezuela. Justificación dadas sobre estos comentarios diplomáticos para poder restringir los espacios y el acuerdo aerocomerciales que existen en materia aeronáutica entre Estados Unidos y Venezuela. Con esto se demuestra, señores, que existe una controversia considerando los Estados Unidos de Norteamérica una operacionalidad insegura en Venezuela. Han considerado eso en esos aspectos. Debido a esto, señores, pues existe lo similar a otros estados en décadas anteriores, como lo estudiamos. Y el más reciente es el de Qatar contra los Emiratos Árabes, ¿no? Y Bahrein y Egipto, donde Qatar denunció a los Emiratos Árabes Unidos ante el Tribunal Internacional de lo que era de justicia, ¿no? De la ONU, por la violación de los derechos humanos y discriminación. ¿Qué? Discriminación de sus ciudadanos de Qatar, residentes en el país vecino, señores. Digamos que el pliego remitido al tribunal describe la expulsión de cateríes, de Emiratos, la imposibilidad de que entren o bien atraviesen el país y el cierre del espacio aéreo y los puertos o cualquier envío o pasajero procedente de Doha. Eso fueron decisiones sobre estos asuntos. Ahora, considero pertinente alegar y que ustedes usuarios puedan ser portavoz sobre esta materia y esta cátedra, que más de asuntos de seguridad de Estado o amenaza de seguridad, esto se trata de asuntos diplomáticos y deben resolverse lo más lógico posible, señores. Venezuela a esta fecha no ha iniciado una solicitud ante el Consejo de la OASI como lo hemos venido estudiando, porque existe para la Autoridad Aeronáutica Venezolana este remedio procesal para dirimir estos conflictos sobre la afectación y la discriminación que se encuentra en la utilización y servicios aeronáuticos con Estados Unidos. Es propicio entonces pensar un mecanismo que el convenio de Chicago prevé, señores, para la resolución de las disputas entre Estados miembros que sean sometidas a consideración tal conflictos. Este tipo de acción puede considerar como sanciones internacionales que solo persiguen lo que es o el aislamiento y asfixia comercial financiera del Estado sancionado, y puede ser de muy variados tipos. En el transporte público como un derecho humano no puede haber ninguna restricción caprichosa, justificaciones, digamos, no acorde. ¿Por qué? Porque el preámbulo del Convenio de la Aviación Civil Internacional lo ha especificado y ha dicho: considerando que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad general. Considerando que es deseable evitar toda disensión entre las naciones y los pueblos y promover entre ellos la cooperación de que depende la paz del mundo. Por consiguiente, los gobiernos que suscriben, habiendo convenido en ciertos principios y arreglo a este convenio, señores, a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada,
y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad, de oportunidades y realizarse de modo sano y económico.